AMLO. Calderón contrató una empresa ligada a García Luna y dejó adeudo millonario. El presidente reveló que el gobierno aún debe $6 millones por un curso de hora y media para 3 funcionarios. Dijo que meterán una denuncia. A 2 días de concluir el gobierno de Felipe Calderón, se firmó un contrato con una empresa vinculada a Genaro García Luna para capacitar a 3 funcionarios por $19 millones, de los cuales el gobierno aún debe $6 millones, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al insistir que en el manejo de fideicomisos había mucho derroche y corrupción. En conferencia de prensa señaló que ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, le informó de la existencia de ese contrato. ¿Saben cuánto tiempo duró el curso de capacitación para 3 personas? Hora y media, expresó. Anunció que el gobierno presentará una denuncia. No mencionó el nombre de la firma, pero nos están pidiendo que paguemos, pues vamos a presentar una denuncia. Insistió en que es una empresa ligada al señor García Luna. Hoy les damos toda la información, pero hasta anoche me enteré. Imagínense, ahora que vamos a evaluar los 110 fideicomisos, lo que vamos a encontrar. Cuestionó que un medio de comunicación se le está lanzando a la directora del CONACYT, porque saben que ella va a informar sobre todos los fideicomisos y ya la están queriendo desacreditar. Un poco lo que le sucedió ayer en el Senado al doctor Hugo López-Gatell, que lo maltrataron. Están muy molestos, muy enojados, cuando deberían de estar ofreciendo disculpas, y apenados de todo esto, siguen queriendo que se regrese al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Indicó que se trata de reconocer lo que es justo. Si se está entregando una beca a un cineasta, a un artista, un escritor, un investigador, se le tiene que seguir entregando de manera directa, pero también ver cuántos recursos no tienen ese propósito, sino son transferencias a grandes empresas o subsidios a grandes empresas, supuestamente en el caso de ciencia y de la tecnología para apoyar el desarrollo del país. Tenemos que revisar todo esto y aquí lo vamos a exponer. Por otro lado, AMLO señala sabotaje de empresas que vendían medicamentos al gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay un sabotaje de farmacéuticas mexicanas para que su gobierno no tenga acceso a los medicamentos para atender a niños con cáncer, lo que dificulta la adquisición de fármacos incluso en el extranjero. Ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno. Hay una campaña fortísima y han utilizado el desabasto para ataques permanentes al gobierno. Denunció que hay indicios de que empresas que antes abastecían los fármacos al gobierno federal, algunas transnacionales, nos andan bloqueando. Tienen tentáculos, no solo en México, sino en el extranjero, para que no podamos contar con ellos. Señaló que hacen acuerdos con empresas afuera e intervienen para que no nos cumplan con los compromisos. Utilizan el desabasto de medicamentos para menores con cáncer como una campaña permanente de ataques al gobierno. Sin embargo, reiteró que se va a evadir esa mano negra, porque nosotros tenemos la obligación de proporcionar los medicamentos y estamos haciendo todo un esfuerzo y no podemos decir cómo lo vamos a resolver por los indicios de acoso que tenemos. El jefe del Ejecutivo resaltó que es normal que actúen así, porque sienten afectados sus intereses, están acostumbrados a robar, a medrar y ya no se puede, pues se molestan. No pagaban impuestos y ahora tienen que hacerlo, se sentían muy influyentes o eran como los dueños del gobierno y el pueblo no contaba. Agregó, tienen que ver también con las factureras falsas, la evasión fiscal, con todo, mafias, pero afortunadamente ahí vamos poco a poco. López Obrador recordó que por intereses creados, antes se compraban como a 10 empresas medicamentos por alrededor de 70,000 millones de pesos, entonces vendían al doble, al triple del valor de las medicinas. No abastecían, se robaban el dinero de las medicinas. Por eso no había abasto en los centros de salud, hospitales, y estaban completamente articuladas al gobierno. No había fronteras entre funcionarios y empresarios encargados de la venta de medicamentos, acusó. El mandatario federal dijo que a los padres de los menores que se está buscando resolver.
En definitiva, el problema, y sentimos que hay bloqueos, que hay tentáculos en otras partes, porque son monopolios, en algunos casos transnacionales. Dijo también que ya se tiene avanzada la investigación sobre el robo de casi 38,000 medicamentos destinados a menores que padecen cáncer. No puedo decir más, pero no van a poder con el propósito que tenemos de limpiar de corrupción al país, sentenció el mandatario. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Estos 35,000 millones dice que son de ahorros. ¿También se están considerando de los fideicomisos o ese dinero no está pensado para la vacuna? Sí, también de los fideicomisos, porque lo que nos corresponde dar de anticipo para cubrir los compromisos de este año, pues se tienen de ahorros, de lo que se dispone del presupuesto de este año. Ya para el año próximo ya se incluye lo que se va a ahorrar también por fideicomisos. No todo lo que se manejaba en los fideicomisos se va a utilizar con este propósito, pero sí una cantidad considerable, porque había mucho derroche y mucha corrupción, opacidad le llaman, de manera elegante. Había un manejo discrecional en fideicomisos, en fondos. Entonces ese dinero no se utilizaba para ayudar al pueblo, sino era para mantener a ciertos grupos, dar hasta subsidio a grandes empresas. Es una gran injusticia. Por eso están todavía defendiendo estos privilegios, pero no podemos nosotros seguir tolerando la corrupción. No vamos nosotros a permitir la corrupción, y pues es un proceso de limpia, de purificación de la vida pública que se ha iniciado, y por eso hay tantas resistencias. Ya vamos a demostrar de cómo se manejaban estos fideicomisos. Todavía ayer me decía el secretario de Hacienda, y yo siempre digo lo que pienso, porque mi pecho no es bodega, de un contrato que firmaron 2 días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, un contrato para capacitar a funcionarios por $19 millones. Aquí está. Mire, y se deben casi $6 millones. Y saben que lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron 3 personas. ¿Saben cuánto tiempo tardaron los cursos de capacitación o el curso de capacitación para 3 personas? 1 hora y media. ¿Cuál es la empresa? Una empresa. Entonces, está la factura y nos están pidiendo que paguemos, pues vamos a presentar denuncia. Pero todo esto, bueno, yo me enteré ayer. ¿Pero es una empresa ligada a García Luna o...? Es una empresa ligada al señor García Luna. Entonces, hoy les damos ya toda la información. Pero hasta anoche, imagínense, ahora que vamos a evaluar los 110 fideicomisos, lo que vamos a encontrar. Ya estoy viendo que en un periódico, creo que en el Universal, se le están lanzando a la directora del CONACYT, porque saben que ella va a informar sobre estos fideicomisos. Ya la están queriendo desacreditar. Un poco lo que le sucedió ayer en el Senado al doctor Hugo López-Gatell, que lo maltrataron, que están muy molestos, muy enojados, cuando deberían de estar ofreciendo disculpas y apenados, ¿no?, de todo esto. Siguen queriendo que se regrese al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Pero en fin, lo de los fideicomisos, una parte, porque primero pues es reconocer lo que es justo. Si se está entregando una beca a un cineasta, a un artista, a un escritor, a un investigador, pues se le tiene que seguir entregando y de manera directa. Pero ver cuántos recursos no tienen ese propósito, sino son transferencias a grandes empresas o subsidios a grandes empresas. Supuestamente en el caso de la investigación y de la tecnología, de la ciencia y de la tecnología,
para apoyar el desarrollo del país. Tenemos que revisar todo eso y aquí lo vamos a exponer. Sí nos va a ayudar mucho el ahorro para liberar fondos y tener recursos para la vacuna, como ha sucedido en otros casos. Gracias, presidente. Finalmente, no sé si ahora me lo pueden responder o después. Con el tema del robo de medicamentos para el tratamiento del cáncer, ¿hay preocupación de los padres de que pueda esto generar desabasto, dada la dificultad para encontrar? ¿Esto va a ocurrir? No, porque estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto de medicamentos para niñas, niños con cáncer. Ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno. Estamos hablando de intereses creados. Se les compraban a estas empresas, a 10 empresas, como 70,000 millones de pesos. Entonces, vendían al doble, al triple del valor de las medicinas, no abastecían, se robaban el dinero de las medicinas. Por eso no había abasto en los centros de salud, en los hospitales, y estaban completamente articuladas al gobierno. No había frontera entre funcionarios y empresarios encargados de la venta de medicamentos. Entonces, se tomó la decisión de comprar los medicamentos en forma transparente. Se le pidió a la ONU para que ellos sean los que compren los medicamentos en el mundo, en las mejores condiciones, y ha habido una campaña fuertísima de estas empresas y han utilizado el desabasto de medicamentos que se ha dado por falta de estos productos en el mercado, lo que tiene que ver con las niñas, con los niños de cáncer, como una campaña permanente de ataques al gobierno. También muy difundida en los medios de comunicación, porque aunque parezca increíble, hasta los periódicos tenían que ver con el negocio de la venta de medicamentos. Entonces, los entiendo bien, están molestos, porque ya se acabó la robadera. Entonces les digo a los padres, como lo dije ayer, a las madres de los niños con cáncer, que estamos buscando resolver en definitiva el problema, y sentimos de que hay bloqueos y tienen tentáculos en otras partes, porque son monopolios que existen en algunos casos transnacionales. Acerca del robo de estos medicamentos ya se tiene avanzada la investigación, ya pronto vamos a tener resultados. No puedo decir más, pero no van a poder, con el propósito que tenemos, la firme convicción de limpiar de corrupción al país. Es que llegaron a esos extremos, a robarse el dinero de las medicinas, a adulterar las medicinas, a vender medicinas caducas, ya sin escrúpulos morales de ninguna índole, sin consideraciones de respeto a las personas, haciendo a un lado el humanismo, todo por la ambición al dinero. Es una como enfermedad, hablando aquí en términos médicos. Es lo que yo recuerdo a veces que decían los españoles cuando nos invadieron. No todos, desde luego, pero había unos que se fueron allá hacia el norte, porque habían cerros, se decía la leyenda, que eran de oro. Y entonces, pues hasta se espantaban, se sorprendían los indígenas de tanta ambición. Y la respuesta de algunos de estos ambiciosos era: es que nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Entonces, es también lo que decía Hidalgo, ¿no? El único Dios de los oligarcas potentados es el dinero. Es increíble, pues, que se enajenen, que lleguen a esos niveles de ambición y que no les importe la salud de la gente, el bienestar del pueblo, y todavía con el añadido de que van a misa los domingos y confiesan y comulgan para dejar en cero el marcador y volver el otro domingo a hacer lo mismo, lo propio. Es mucha hipocresía. Entonces, tenemos que ir acabando con esta corrupción y es lamentable porque utilizan
esta situación tan dramática que es el que los niños no tengan medicinas para la atención al cáncer. Yo empecé a notar de que había mano negra en este asunto, como en otros, porque en una ocasión fui al aeropuerto y tenían tomada la entrada un grupo para reclamarme, para exigirme que no faltaran los medicamentos. Y los vi y me di cuenta de que pues, estaban pues muy influenciados, lo mínimo que puedo decir. Entonces, de todas formas, nosotros tenemos la obligación de proporcionar los medicamentos y estamos haciendo todo un esfuerzo. No podemos decir, fíjense, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos. Y no solo en México, en el extranjero. Las mismas empresas de aquí. Se hacen acuerdos con empresas afuera y intervienen para que no nos cumplan con los compromisos. Nada más. Hoy tratamos este asunto de que pues es una razón de Estado y no van a poder. No van a poder. Vamos a resolver el problema y y vamos a evadir todo este acoso. Pero es normal porque se sienten afectados en sus intereses. Imagínense que estaba acostumbrado a robar, a medrar, y ya no se puede. Pues se molesta que no pagaba impuesto y ahora tiene que pagar porque se sentía muy influyente. Pues eran como los dueños del gobierno. El pueblo no contaba, eran ellos los que mandaban. Tienen que ver también con las facturas falsas, con la evasión fiscal, con todo. Mafias. Pero bueno, afortunadamente ahí vamos, poco a poco. Ahora sí, abrimos. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.